Hola, ¿qué tal a todas y todos? Soy Miosodis Cantú desde la Alcaldía de Iztapalapa, del área de fomento a la lectura. Quiero contarles que para nosotras en la alcaldía lo femenino es muy importante y por eso estamos siempre generando acciones relacionadas a incrementar la calidad de vida de las mujeres de la alcaldía. Pero en esta ocasión, pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y pues es un maravilloso y por supuesto profundo pretexto para generar acciones, sobre todo que muestren algunas mujeres que contribuyen a generar y propiciar el bienestar de sus localidades por medio del arte y la cultura. En esta ocasión tenemos a Karim Garay Vega. Ella es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es del plantel Tezonco desde el 2004. Ella colabora en un proyecto llamado Semilla de Papel, en el que apuestan por el fomento de la lectura y la escritura como un vínculo para tocar los corazones de las mentes de las niñas y los niños de esa comunidad. Ahora en tiempos de pandemia, bueno, se han vuelto un proyecto virtual. Ella estudió fotografía desde su adolescencia, pero como no ejerce, bueno, se considera una fotógrafa de closet. Estudió también la licenciatura en Letras Hispánicas y maestría en Literatura Mexicana en la UNAM y también ha tomado cursos y diplomados sobre literatura infantil y juvenil. Es feminista, es rescatadora de perros y es mamá. Comenzamos, Karim, algo muy básico, pero que nos interesa mucho como promotores de lectura. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comienza tu historia como lectora primero? ¿Cómo llegó a tu vida la literatura infantil y juvenil? Y luego, ¿cómo acotaste más? Bueno, por supuesto en un gran espectro, ¿cómo acotaste más hacia este tema relacionado al feminismo? Te doy la palabra. Bienvenida, Karim. Gracias, Miosodis. Muchas gracias también a la alcaldía y por esta entrevista. Pues yo empecé con el gusto por la literatura y la lectura, pues desde que era chica, porque estuve rodeada de libros, porque en mi casa leían, ¿no? Mucho mi mamá y mi papá eran jóvenes, muy jóvenes universitarios. Vivía con ellos parcialmente también con mis abuelos y mi abuelita leía muchísimas novelas de Agatha Christie, entonces como que había libros y en esa medida creo que inicia el gusto por el objeto libro y pues me acercaron algunos, tampoco creas que tuve una infancia llena de libros, ¿no? También vi mucha tele, pero lo cierto es que después, en el curso de la vida y un poco también alejada de la ciencia, porque en la escuela resulté mala para eso y muy buena para leer, entonces me fui inclinando hacia la literatura y pensaba que lo que podía estudiar, más bien, ¿qué podía estudiar que en lo que pudiera hacer lo que más me gustaba, que era leer? Entonces, pues se me ocurrió estudiar letras y ahí pues me seguí por ese camino también, ¿no? Estudié letras hispánicas, maestría en literatura mexicana y ahí descubrí en bastante tarde la literatura infantil y juvenil como un género que también se ha vuelto más robusto y sólido con el tiempo. O sea, si bien siempre han existido desde casi bueno, desde hace mucho hay libros infantiles, no en los orígenes de la literatura, pero hace mucho tiempo ha habido textos destinados a niñas y niños, pero cada vez más la industria editorial se ha vuelto todo un género. Está el álbum ilustrado, están las novelas cortas, están cantidad de libros que se producen y se escriben y se editan bellamente. Entonces, pues ahora una oferta gigantesca y además, y gracias a que hay tantos y tan bonitos, pues yo también me volqué o sea, como que empezó a gustarme más cada vez, el tipo de literatura que más me gustaba entonces era esa, ¿no? Porque además los libros son hermosos y son muy profundos, puede parecer que no, pero si se conoce bien la literatura infantil es muy potente en el mensaje que manda, ¿no? Y puede tratar temas súper complejos y difíciles de maneras muy concisas, bellas y potentes, pero no solo eso, sino que también, aparte de que me volví como muy aficionada a esa literatura y la estudié diplomados, cursos y eso, me hice de una colección que verán aquí atrás, amplia, pues empecé después como a profundizar también en mi camino feminista,
que siempre fui, pero como que cada vez también eso lo fui afinando, como por la reflexión, por cómo está la vida y el proceso de cada quien, pues nos va llevando a lugares distintos. Entonces me di cuenta que no había mucha literatura feminista para niñas y niños escrita con tal intención. Entonces, pues el resultado de esa exploración también derivó en una colaboración con ustedes, con unas cápsulas con la alcaldía en un programa llamado Lecturantes a la Vista, donde Semilla de Papel, el proyecto que tenemos en la universidad con Octavio y Erika, dos profesores, compañeros, colegas mía y mío, con quienes hacemos esta labor. Participábamos en unas colaboraciones en ese programa y ahí se me ocurrió hacer estas cápsulas donde me hice de una pequeña colección de libros que abordaban de alguna manera el tema del género, o porque así propiamente el feminismo, pues no tanto, ¿no? Hay pocos, por ejemplo, aquí tengo uno a la mano, es Chimamanda Ngozi Adichie, una sudafricana que tiene libros, un par de libros, que habla de que todos deberíamos ser feministas. Y así, puntualmente ese, pero hay otros libros como La breve significativa lucha de la niña Jolote, que es un maravilloso libro un poco más juvenil, con ilustraciones, que habla del abuso sexual, o del acoso callejero más bien, del acoso callejero y de cómo unas niñas toman acción frente a eso y hacen algo. Entonces, libros como esos, empecé a buscar, a hacer reflexiones que tuvieran sentido y que tuvieran como pretexto esas lecturas, ¿no? Y que llevaran al análisis de temas así. La supercarga que tienen las mamás en las casas, trabajando dentro de la casa y fuera de la casa, y cómo eso no se mira como trabajo. Eso, hay un libro sobre eso, y así, ¿no? Como muchos temas que se pueden tocar, y pues ya llevo como 8 cápsulas de esa colección de reflexiones que han resultado pues muy buenas. A mí me gustan, muy buenas, ¿no? No es modestia, pero están buenas, óiganlas. Las pueden escuchar ahí en nuestra página de Semilla de Papel en Facebook. Y creo que ya me colgué hablando y tú. No, adelante, está súper padre. Oye, tengo una inquietud. Tú hiciste la licenciatura y la maestría. ¿Qué tus investigaciones están relacionadas al fomento de la lectura en estos temas femeninos? Y si hiciste este tipo de investigaciones relacionadas a estos temas, ¿cómo tus hallazgos han colaborado para todas las actividades o todos los impulsos que tú realizas o que ahora con un equipo realizas como promotora de lectura? Pues fíjate que no, justo cuando estudié la licenciatura y la maestría todavía no tenía este interés tan prendido, ¿no? O sea, durante la maestría estudié el primer diplomado que hice sobre literatura infantil, pero más bien yo pensaba como que mi camino académico en torno a las letras me había gustado mucho la literatura del siglo XIX mexicana, y entonces como que me especialicé más bien en ello. Y ya después fue en el trabajo en la universidad que hicimos estos proyectos, que fue Semilla de Papel y Chilpayates, un par de proyectos. Que Semilla de Papel en su origen fue un festival cuando teníamos presencia en los planteles, que se hizo 2 años, iba a ser el tercer año, ya estaba todo planeado, y pues digo no sino el 2020, y ya pues se tuvo que suspender y nos volvimos virtuales y seguimos haciendo actividades. Ahí es donde esto en realidad surgió como proyecto muy específico, esto de hacer las cápsulas o de hacer de tomar estos libros como pretexto para la reflexión. En realidad, antes de esto, la pandemia, diría que para mí fue generosa en ese sentido, porque me obligó a buscar ese camino y a desarrollarlo, ¿no? En el mismo espacio de la pandemia tomé otro curso también. Entonces, eso ha dado frutos muy recientes de la reflexión puntual sobre este tipo de textos y el uso de ellos para la promoción de la lectura y yo diría sobre todo de las reflexiones en torno al género y pues a la equidad y al feminismo y todo esto, ¿no?
Ok, muchas gracias. Oye, y bueno, has mencionado ya varias veces Semilla de Papel, por supuesto, es un proyecto súper importante para ti. Eh, en la semblanza escuchaba o leía que también les interesa mucho el trabajo con los niños de la localidad. Semilla de Papel tiene, ¿cómo surgió y cómo se relaciona con esto que tú estás diciendo? Pues mira, Semilla de Papel surge, el proyecto Semilla de Papel tiene como un hermanito que se llama Chilpayates, Proyecto Comunidad Chilpayates. Ambos son iniciativas que buscan atender a población infantil y juvenil y sí en principio alrededor de la zona del plantel, que es donde tenía origen, donde tenía lugar el Festival Semillas. El festival era una fiesta del libro y la lectura con su parte, digamos, adulta, bueno, para adultos y jóvenes, y esta era la versión o la parte infantil, Semilla de Papel. En ella lo que hicimos pues fue desarrollar talleres, presentaciones, una serie de actividades artísticas, culturales, para que llegaran pues de todos lados no era tanto una feria del libro, ¿no? O sea, aunque no estamos en contra de las ferias del libro, pero pues pensamos que ya hay muchas ferias del libro y que una oferta como esta pues no es tan común y sobre todo que provenga de una institución educativa de educación superior, ¿no? Pensamos, y porque la universidad es un proyecto social que en sus principios tiene el de devolverle a la comunidad que le rodea los saberes, ese es como un principio fundamental de, de mínima retribución, y porque estamos insertos en una zona donde de pronto pues, ponen la universidad y tenemos estamos avecindados con gente que no precisamente está acudiendo a ella, ¿no? Pero creemos que es un espacio que puede ser suyo pronto, ¿no? O sea, los niños y las niñas del alrededor, pues al rato pueden ir a estudiar ahí. Y en ese sentido, abrir las puertas de la universidad es importante porque da otras posibilidades geográficas también, ¿no? Culturales, artísticas pues de desarrollo de otros tipos de saberes. El proyecto Chilpayates lo teníamos justo los días de Consejo Técnico de la SEP, esos viernes que se cancelaban clases para que la SEP bueno, que en las escuelas cierran y se reúnen, ¿no? Los profes. Y los niños, las niñas, pues están ahí, las familias están así con sus hijos, ¿no? A veces, pues es difícil porque pues uno trabaja, ¿no? Y abríamos y hacíamos talleres donde los estudiantes y profes, pero podían ser grupos completos como del profesor, profesora con su grupo o iniciativas personales de estudiantes o de grupos de trabajo de estudiantes que ofrecían los talleres y en la medida en la que daban un taller a niños y niñas, también se ponía en juego su propio aprendizaje y su manera de devolver el saber, ¿no? Entonces tenía como muchos beneficios para todo mundo. Entraba la comunidad al plantel, el plantel ese día era una fiesta, había niños y niñas por todos lados, una vez hasta un caballo tuvimos en una especie de curso de terapia equina, ¿no? Llevaron al caballo y bueno, los jardines estaban llenos de carpas con talleres de todo tipo. También de pronto participaban instituciones amigas, ¿no? Los faros, Alas y Raíces, la misma alcaldía, ¿no? Entonces, pues era un lugar de mucha confluencia, pasaban muchas cosas y sobre todo, pues era un compromiso de la universidad para con la gente, ¿no? Que está por ahí y de más lejos venían también, y bueno, con el festival era lo mismo, solo que una vez al año, ¿no? Y como el festival estaba mucho más, todavía existe el proyecto y ahora somos virtuales, pero cuando ya dejemos esta situación pandémica, pues volveremos, ¿no? Y ese tiene más el enfoque en la lectura y la escritura, ¿no? En todas las formas de la lectura y la escritura, no solamente libros y papel, sino entendiendo esto como con el amplio espectro del lenguaje de todo lo que es el lenguaje, ¿no? Y todo lo que puede ser lectura y escritura, perdón. Y el de Chilpayates tenía más un enfoque más, no solo de lectura y escritura, sino de divulgación de la ciencia, de música, de cualquier cosa que los talleristas propusieran, ¿no? En cuanto a
plantear sus conocimientos. Había talleres del chavos de las ingenierías que daban talleres de física, química, proyectos científicos, así. Había uno de mano robótica, había talleres de alebrijes, cosas donde la gente de creación literaria ponía a los niños y niñas a escribir y a leer, ¿no? También. Pero también había talleres como de juego, de elaborar juegos tradicionales. Teníamos un carrito con libros donde nos habían donado libros, intercambiábamos algún libro por una historia que nos contaran los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, y siempre a un evento, ¿no? Algún espectáculo musical, teatral, circense o así. Ah, qué padre iniciativa. De verdad que cómo se extrañan ese tipo de, ya vamos más de un año para extrañando este tipo de actividades en todos los sentidos, ¿no? Pero sobre todo esas en donde confluyen tantas cosas, ¿no? No solo la expresión cultural, artística, sino pues la interacción humana, ¿no? Los niños, los adultos, ya, todos queremos ya otros pares, ¿no? Para estar juntos. Oye, Karim, y esta será mi última pregunta. Tú participas en este proyecto, en esta institución que es la UACM, con seguramente compañeros tuyos, colegas, estudiantes, pero tú, ¿cómo transitas por la vida siendo promotora de lectura, siendo pues feminista? ¿Cómo llevas estos conocimientos tuyos, por ejemplo, a tu entorno local, en tu casa, con tu localidad, en tu espacio? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo transmites? ¿O cómo lo vives? Uh-huh. No sé, siento que eso pues como que uno, en la medida en la que uno incorpora todo esta manera de mirar el mundo, porque al final el feminismo es una forma de ponerse los lentes, ¿no? Está esta metáfora de las gafas violeta, que por cierto traigo casualmente, pues miras y todo lo lees también desde esa perspectiva. Es difícil que no el mundo entero esté pues pasado por ese tamiz, ¿no? Y pues bueno, ahora la vida comunitaria está limitada también, todo se vuelve muy virtual, ¿no? En mi entorno más cercano, pues se puede decir que en el condominio donde vivo, pues siempre hay una manera de comunicarse vía WhatsApp con la gente y deslizar una que otra reflexión al respecto. Siempre puede ser problemático también, ¿no? Y en la cotidianidad, pues tengo un hijo, lo cual también es todo un reto, ¿no? Un hijo varón que pues pienso que ahí está mi mayor propósito, ¿no? De crianza diferente, pero pues no resulta fácil, siendo que el mundo entero está mandando cantidad de mensajes contrarios, ¿no? Cantidad de mensajes como, por cierto, este libro que se llama Cómo entender a los chicos, un libro horrendo que le dice a las niñas pues cómo tienen que portarse, vestirse y actuar, pues para poder hacer que los chicos las miren, ¿no? Las quieran, les tomen importancia, las respeten, ¿no? O sea, este tipo de visiones es contra lo que yo quiero luchar siempre, por ejemplo, ¿no? Hay otros libros como que es una perspectiva totalmente distinta, donde el estereotipo de belleza pues no es ¿no? Entonces, si me dices cuál sería la misión en este espacio, en la universidad, en las clases que aunque no tengan que ver precisamente con dar literatura o promover lectura, porque yo doy clases de expresión oral y escrita, también de periodismo, también de foto, de lo que toque, ¿no? Lenguaje y pensamiento, así, pues siempre se puede atravesar por esa mirada y por esa reflexión. Entonces, pues yo trato de llevarlo a todos los espacios como se pueda, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, te agradezco por esta, ay, me cayó como balde de agua fría ese libro que enseñaste, me espantó.
Es horrendo. Pensé que ibas a mostrar un libro, y este libro horrendo. Muy bien, muy Horrendo. bien. Pues también No es lo parte, compren. sí, no, por favor. Es parte de nuestra función también un poco mediar estas recomendaciones pues de libros, de literatura o de no literatura, que se promueve y que la verdad es que hay muchos títulos así. Karim, nuestro tiempo es muy cortito, es de la alcaldía de Iztapalapa, del área de fomento a la lectura. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, fue un placer escucharte, escuchar esta historia, esta imagen de no dijiste hoja, pero hiciste así, entonces yo me quedo con esa imagen de algo por debajo de la puerta, ¿no? Que se puede hacer también de manera local en nuestros condominios, con nuestros vecinos. Ahorita, efectivamente, como bien lo dijiste, puede ser complicado porque incluso una hoja puede transmitir Sí. pues esta situación, ¿no? Pero el grupo de WhatsApp, como también bien lo decías, muchas gracias por tus recomendaciones, por tus no recomendaciones a ese libro. Gracias por tu participación, te abrazamos fuerte, esperamos pronto poderte dar el abrazo en persona y fue un gusto tenerte aquí, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio y aquí seguimos para lo que necesiten. Ok, bye bye. Gracias. Lean mucho. Claro.